Bueno, gracias Miriam. Guille, Eugenio y Viole, ahora el momento es de ustedes. Les pedimos a todos que muteen sus micrófonos, así los escuchamos claramente. Y bueno, somos todo oídos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Eugenio Petillani y junto con Violeta Silver y Guillermo Garrido trabajamos en el área de química y residuos de INPI Córdoba y venimos a ofrecerle este pequeño taller sobre compostaje domiciliario y bueno, Guillermo va a poner la presentación en la pantalla para que todos la puedan ver. Vamos a hacer una presentación de unos 40 minutos más o menos y después va a haber oportunidad para que hagan preguntas. Bueno, justo ahora que estamos en esta situación de pandemia, creo que también es una oportunidad para que reflexionemos sobre el vínculo que tenemos con nuestro planeta, con la naturaleza. Se han visto algunas cosas que fruto de la baja en la actividad humana ha mejorado la calidad del aire, la calidad de las aguas, también se ha reducido la cantidad de residuos que generamos. Hemos visto que tanto en Buenos Aires como en Córdoba hemos visto una caída en los ingresos de residuos al relleno sanitario del orden del 20%. Y bueno, creo que es una oportunidad que tenemos para poder reflexionar sobre la manera en que nos vinculamos con nuestro único planeta. Así que bueno, vamos a la presentación. Lo primero que, volviendo a lo que comentábamos, esta es una imagen que muestra un poco cómo desde los años 70 hasta la actualidad hemos ido depredando nuestros recursos naturales y bueno, como decía anteriormente, esto va directamente relacionado a la generación de residuos. Mientras más consumimos, más residuos generamos. La próxima, por favor. Bueno, pero también tenemos que ver qué pasa en la localidad de Juárez Celman, ¿no? O sea, siempre uno piensa de manera global, pero tiene que tomar acciones en el plano local. Bueno, y acá en la localidad de Juárez Celman nosotros hemos visto la información que nos ha proporcionado la municipalidad, y con 20.000 habitantes, más o menos se están generando unas 11 toneladas por día de basura. Estamos hablando de los residuos de la recolección domiciliaria. No se incluyen ni los residuos de la actividad agroindustrial, ni la poda, ni los escombros, ni la chatarra. Es la bolsita que uno saca a la calle. Esto es un dato de junio de este año, son más o menos 11.000 kilos de basura por día que se están generando. Eso nos da un promedio más o menos por habitante por día de más o menos medio kilo. Eso es lo que genera cada uno de ustedes por día más o menos en promedio. Y bueno, ¿y a dónde van a parar esos residuos? Juárez Celman integra el Cormecor, que es la corporación, digamos, metropolitana de Córdoba para la gestión de los residuos sólidos urbanos, y desde el año 2010, en abril del 2010, se inauguró este relleno sanitario, que es un gran pozo impermeabilizado, donde se disponen los residuos no solamente de la ciudad de Córdoba, sino de unas 16 localidades del Gran Córdoba, incluyendo a Juárez Celman. Esto es cuando comenzaba la operación de este relleno sanitario. En la próxima filmina vamos a ver cómo está el año pasado. Ya está bastante colmada la capacidad de ese relleno sanitario, y por eso es que Cormecor decidió trasladar el relleno sanitario un poco más al sur, y eso ha generado un conflicto con los vecinos de Villa Parque Santana, por lo cual básicamente hoy eso está con un amparo judicial, y hay incertidumbre sobre cuál va a ser el futuro destino de los residuos del Gran Córdoba. Con esto quiero decir que no es un problema menor ver dónde podemos disponer los residuos que genera el Gran Córdoba. En el caso del relleno sanitario de Córdoba, más o menos están entrando unas 2.000 toneladas por día de basura.
Eso no solamente tiene un impacto ambiental importante, sino que también es un costo para el municipio. Nosotros hemos visto que Juárez Elman está gastando más o menos por mes unos más de 300.000 pesos en disponer los residuos en ese relleno sanitario, y si le sumamos el transporte, más o menos se duplica esa erogación mensual. Creo que deben andar superando los 600.000 pesos por mes en transporte y disposición final de los residuos, con lo cual no solamente es un impacto ambiental, sino también hay una carga económica para Juárez Elman como municipio y para todos los habitantes que con sus impuestos están pagando este servicio. Pero también hay una importante generación de residuos de poda, que esos no van al relleno sanitario, esos quedan en un predio ahí que dispone el municipio, pero también, digamos, implica un problema, un riesgo de incendio, la acumulación de estos residuos. Si uno ve la composición de los residuos, acá estamos presentando la composición de los residuos de unos estudios que hicimos en Sierras Chicas, de las 9 localidades del corredor de Sierras Chicas, del departamento Colón. Estos son los resultados, el resumen de los resultados de los estudios de caracterización que hicimos, y como vemos tenemos más o menos un 30% de residuos que tienen valor, que pueden ser reciclados. Estamos hablando de plásticos, papel, cartón, vidrios, metales. Y después hay una importante fracción de residuos que la componen los residuos orgánicos, biodegradables, los restos de comida y de jardinería, que también, bueno, precisamente en este taller vamos a ver qué podemos hacer con esos residuos, una opción que sería el compostaje. Si uno suma estas dos fracciones, superamos el 70% de los residuos que podríamos valorizar de alguna manera a través del reciclaje, a través del compostaje. En la próxima filmina, bueno, tenemos esto un poco resumido y vemos que, bueno, que hay una fracción importante, como decía, que puede ser valorizada a través del compostaje y otra que puede ser valorizada a través del reciclado. Y bueno, nos queda una fracción que son los residuos peligrosos, pañales, escombros, etcétera, que no tienen valor como reciclado. Pero si hacemos un esfuerzo en separar los residuos que son reciclables y también en compostarlos, el aporte que pueda hacer uno como familia es de más de una reducción superior al 70%. Si vemos qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, bueno, acá tenemos una filmina que nos muestra cómo se está reciclando el metal y el papel en la Argentina. Vemos que se está reciclando más o menos entre un 35 y un 40% del papel y el cartón que se está generando, pero con los plásticos vemos que no superamos el 10% de lo que estamos reciclando. O sea, nos queda mucho camino por recorrer. Nosotros siempre decimos que lo mejor que podemos hacer como ciudadanos es empezar por las 3 R's, esto es reducir, reutilizar y separar para reciclar. Reducir implica básicamente disminuir la cantidad de residuos que nosotros sacamos a la calle. Esto lo podemos lograr yendo a hacer compras con una bolsita de compras, dejando de recibir la famosa bolsita de plástico del supermercado, tratando de consumir bebidas en envases retornables. Estos son, y el compostaje sería también una manera de reducir los residuos que sacamos a la calle. Reutilizar también es otra manera que recomendamos de gestionar los residuos. Por ejemplo, uno, no sé, compra un frasco de mermelada, bueno, ese frasco de vidrio lo podemos reutilizar para almacenar sal, arroz, azúcar, o para convertirlo en un vaso. Son maneras que nosotros tenemos para reutilizar los residuos que generamos. Y por último, la última R, reciclar. Le decimos la última R porque es una vez que generamos el residuo, si no lo podemos evitar y no lo podemos reutilizar, lo podemos reciclar cuando están dadas las condiciones en el municipio.
Reciclar implica un gasto energético, un gasto para obtener el material reciclado, hay que juntar esos residuos, hay que recolectarlos, hay que utilizar agua, energía para procesarlos y obtener nuevamente materias primas que se pueden reinsertar al circuito productivo. Por eso, digamos, siempre es mejor evitar el residuo, reducir, reutilizar. Y por último, compostar. Bueno, de esto van a hablar mis compañeros más en detalle, pero básicamente es convertir los residuos orgánicos que generamos en la casa en un abono que puede ser utilizado en una huerta o para las plantas. Por último, quería comentarles algunos ejemplos que hemos visto que han implementado en la localidad de Juárez Selman, que es importante. Ellos ya han comenzado un camino que hay que acompañar y hay que profundizar. Vimos que esta ecoentrada que utilizan en la fiesta criolla, donde han logrado, en la próxima creo que va a aparecer, han logrado recuperar más de 25.000 envases de PET, de plástico, que son reciclados. También están juntando las tapitas, ahí vemos las tapitas que han juntado más de 30.000 tapitas para la Asociación del Hospital Infantil. Y también han hecho esta experiencia de Juntos por la Naturaleza, donde vemos ahí que han rifado una bicicleta a cambio de estas botellas de amor que son utilizadas como material constructivo. Y bueno, son iniciativas que creo que hay que continuar. Creo que es importante... Perdón, Eugenio, Sí. te interrumpo un segundo, ahí están comentando en el chat que no se estaba escuchando. Si los que no están hablando, muteemos el micrófono y cuando vamos a hablar lo habilitamos. Bueno, no sé si desde dónde no me escucho. Bueno, ahora se escucha bien, supongo. Bueno, nada, básicamente quería resaltar las iniciativas que ha tenido el municipio para valorizar algunos de los residuos que están generando, sobre todo lo que vemos son residuos plásticos. Y bueno, y tengo entendido por lo que nos comentaban desde el municipio que tienen pensado implementar un sistema de recolección diferenciada para poder captar esta fracción de reciclables que rondaría el 30%. Y ahora a continuación mis compañeros le van a hablar de qué podemos hacer con ese otro 40-50% de residuos orgánicos que estamos generando. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a arrancar con la etapa de compostaje, que entiendo que es lo que le convoca a la mayoría del público, me imagino, presente hoy. Lo que les presentó Eugenio es una introducción para enmarcar este compostaje domiciliario en una gestión integral de residuos sólidos urbanos, ¿sí? Tengamos en cuenta que compostar en el hogar como dijo Eugenio, es una manera de reducir residuos que van a disposición final. Cuando hablamos entonces de compostar, nos estamos refiriendo a un proceso en el cual vamos a convertir residuos orgánicos en un abono, en un mejorador de suelo, en una enmienda orgánica, si la denominamos técnicamente. Quería hacer una pequeña introducción sobre qué es compost y qué es compostaje para la norma que tenemos en Argentina, una norma reciente, ¿sí? Que nos enmarca, es un marco normativo para la producción, ¿sí? De compost y registro. Si bien a nivel domiciliario esta norma no nos afecta porque no vamos a comercializar el compost que produzcamos, es interesante poder tener una claridad de qué es para la norma y para los productores de compost un compost de calidad agrícola. Porque lo vamos a utilizar para que sea un mejorador de suelo.
Entonces, cuando hablamos de un compost, hablamos de un producto que está higienizado, estable y maduro. Higienizado nos referimos a que es un material libre de patógenos, ¿sí? Libre de sustancias que puedan ser dañinas para las personas que lo manipulan. Estable y maduro se refiere a características del material en sí mismo. Es un material que no tiene sustancias fitotóxicas para las plantas, o sea que las plantas van a poder crecer sin problemas, y que va a haber atravesado una etapa, ¿sí? A través de la actividad microbiana en la cual el material ya no tiene... No se reconoce la materia que le dio origen. Si ven ahí en la imagen, bueno, se ve los restos de la cocina y al final tenemos un material que parece suelo, pero básicamente es materia orgánica. Entonces, cuando hablamos del proceso de compostaje, atravesamos distintas etapas. En la próxima filmina se puede ver, donde desde este es un compost equilibrado, ¿sí? Con una fuente nitrogenada, que principalmente son los restos de la cocina, con una fuente carbonada, que son los restos de jardinería, ya vamos a ver cómo las mezclamos. En presencia, es un proceso aeróbico, entonces en presencia de aire y agua, vamos a tener en el tiempo, a través de la transformación microbiana, un producto estable y maduro. Y acá yo me quería detener en las etapas. Un compost tiene que atravesar 3 etapas, una etapa mesófila, una etapa termófila y una etapa de maduración. Esas son etapas que van atravesando los residuos a través de la acción de distintos microorganismos. Los microorganismos termófilos son aquellos que nos ayudan a generar elevadas temperaturas para que ese material se higienice. Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué me detengo acá? Porque a nivel domiciliario, cuando tenemos pequeños volúmenes de residuos, normalmente no se logra atravesar esa etapa termófila. Y entonces el material no se higieniza. Tenemos que tener volúmenes por encima, pilas de compost, parvas de residuos de más de 50 centímetros de altura para empezar a tener condiciones de temperatura. Y esto es muy importante, porque como en general no lo logramos, tenemos que ser muy ordenados y muy respetuosos en qué sí podemos introducir en una compostera y qué no. Eso nos va a dar la garantía de que ese material esté libre de patógenos, y por más que no haya una actividad microbiana de tipo termófila, el material va a ser inocuo, no vamos a tener ningún tipo de riesgo de contaminación en el suelo ni para las personas. Dicho esto, en la siguiente filmina mostramos qué cosas consideramos en un compost de calidad agrícola, que esté libre de metales pesados, con una correcta separación lo podemos lograr a nivel domiciliario, libre de microorganismos patógenos, lo mismo, con una correcta separación, selección de qué vamos a poner en la compostera, con bajo contenido de sales. Hay algunos residuos de la cocina que los dejamos fuera, y la mezcla con restos de jardinería nos ayuda también. Y por último, que se encuentra estable y maduro, y eso tiene que ver con el tiempo de compostaje. De esta manera, del residuo al abono, vamos a tener una condición que nos va a permitir que lo podamos aplicar en el suelo para producción hortícola o jardinería en general. Bueno, vamos a ver el paso a paso de lo que les estuve contando, qué cosas tenemos que considerar en este paso a paso, y lo hacemos con esta guía que hemos generado hace 2 años. Este es un manual de buenas prácticas para producir compost hogareño, que acá tienen el link para poder descargarlo, está en formato digital. Es un manual de
de coproducción conjunta con la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba, y en este manual pueden encontrar el paso a paso para lograr un compost de calidad agrícola. Ahora vamos a, resumidamente, mostrarles algunas etapas que son fundamentales para poder lograrlo. Bueno, en primer lugar, como ya les dije, la identificación de los residuos que tenemos en el hogar de origen orgánico es el primer paso. Tenemos residuos de la cocina, que principalmente son restos de frutas y verduras crudas y cocidas, yerba, café, saquitos de té, cáscaras de huevo. Y los residuos del jardín, todos aquellos que se producen en las distintas estaciones del año, y como bien lo dije, son estacionales, principalmente césped en el verano, hojas en el otoño, y poda, restos de ramas en el otoño e invierno. Estos residuos entonces son los que nos van a ir conformando diariamente las mezclas a disponer en las composteras. En la siguiente filmina lo que vamos a ver entonces es estos residuos de la cocina y el jardín que mezclados los denominamos verdes y húmedos, secos y marrones, ya que algunos residuos de la cocina que son secos y marrones, como por ejemplo los rollos los rollos de papel de la cocina, el rollito de cartón se puede incluir en la compostera, los fósforos usados, por ejemplo, las servilletas usadas de la cocina. Y después, por ejemplo, en el jardín tenemos restos que son verdes y húmedos, como por ejemplo el césped. Entonces, cuando hagamos nuestras mezclas de residuos, vamos a mezclar verdes y húmedos y secos y marrones. A continuación les vamos a mostrar las proporciones en las que los utilizamos, pero primero nos vamos a orientar, y esto le va a introducir Guillermo, qué artefactos necesitamos para arrancar un proceso de compostaje, desde elegir el tipo de compostera hasta el contenedor para disponer los residuos. Bueno, gracias, Viole. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Hay un ruido. Hay una pequeña interferencia, Guille. A ver, dame un segundo. Voy a cambiar de... ¿Ahora? Sí, Sí, está bien ahí. Bueno, buenas tardes a todos y gracias nuevamente. Hago un poco continuación de lo que nos contaba Violeta. ¿Se pueden ver las filminas? Sí, Porque, Sí, se ve. Bueno, entonces básicamente, digamos, para hacer una recopilación del caminito del cuento que estábamos haciendo, empezamos primero viendo el tema de los residuos en general, después nos acotamos a lo que era biodegradable, encontramos las dos fracciones de la cocina y del jardín que podíamos valorizar en casa. Fuimos llegando a qué era el proceso de valorización que se denomina compostaje, que es un proceso natural que en realidad lo ordenamos en casa, pero es un proceso natural. Y bueno, una vez que tenemos claro cuáles son esos residuos que podemos compostar, después tenemos que encontrar el lugar físico donde hacerlo, ¿no? Esto básicamente es un ayornamiento de lo que la naturaleza hace por sí mismo, en forma espontánea, solo que, bueno, nos encontramos en situaciones cada vez de mayor confinamiento urbano, con cambios de hábito, y también este proceso necesita de adaptarse a las nuevas circunstancias. Entonces, básicamente, en la medida que disponemos de menos residuos, también seguramente vamos a disponer de menos espacio físico. Entonces, cuando estamos en una casa, en una vivienda, donde no tenemos residuos de jardín,
bueno, seguramente vamos a tender a composteras o artefactos de tipo más semicerrados o cerrados, como los que vemos a la derecha, como tambores que pueden ser verticales o horizontales, o cajas como la que se ve abajo a la derecha. En cambio, cuando disponemos de espacios abiertos, de espacios de jardín, los volúmenes de residuos tienden a ser más grandes, también disponemos de más espacio para instalar una compostera y tendemos a lo opuesto que está del lado izquierdo, ¿no? Que son las pilas típicas forma abierta o situaciones intermedias donde disponemos lo mejor de jardín, pero no tanto, y lo queremos hacer de forma más ordenada y contenida, y presentamos, por ejemplo, corralitos que pueden ser cuadrados o circunferencias. Básicamente este es el gran espectro de los sistemas abiertos, más espontáneos, cerrados o situaciones intermedias. Bueno, acá un poco, digamos, combinándolo con lo que hablábamos recién, la tipología de la compostera va a estar condicionada por la cantidad de residuos de jardín que tengamos. Un poco Violeta nos adelantaba y nos presentaba esta clasificación de los residuos que, digamos, que tenemos como dos clasificaciones que se atraviesan. Por un lado, los residuos de cocina y por otro lado, los residuos de jardín, pero a su vez, estos son residuos verdes o residuos marrones. Lo que domina en el jardín, por lo general, son residuos marrones y lo que domina en la cocina, por lo general, son residuos verdes. Entonces, para simplificar, nos manejamos así. A los de cocina los asociamos con los verdes y húmedos y a los de jardín los asociamos con los marrones. Entonces, después Viole nos va a explicar mejor los porqués de estos procesos bioquímicos, pero para obtener un compost de buena calidad agrícola necesitamos poder tener un mix adecuado entre los verdes y húmedos que se denominan y los marrones y secos. Cuando logramos un buen mix, que es el que está acá presentado arriba, con los 3 tachitos, en donde tenemos una proporción en volumen, no en peso, ¿no? Juntamos un tachito de cocina y podemos agregarle al menos 2 tachitos de residuos marrones del jardín. Es la combinación perfecta para situarnos en lo que se denomina un compost de calidad agrícola. Un compost de calidad agrícola significa que cumple ciertos requisitos, ciertos parámetros que nos dan garantía de que es un abono que va a contribuir con el crecimiento de las plantas y que no las va a dañar, ¿sí? Entonces, si logramos esa proporción, vamos a estar produciendo un compost de calidad agrícola. Sin embargo, digamos, no todas las viviendas tienen el mismo tamaño de jardín y generan la misma cantidad. Entonces, básicamente, en la columna de la izquierda podemos ver proporciones. Lo verde indica lo que serían residuos de cocina y lo marrón los residuos de jardín. Y en la medida que tengamos cantidades parecidas de cocina y de jardín, vamos a encontrarnos con composteras del tipo semicerradas o semiabiertas, a veces con lombrices, que eran las composteras que encontramos acá en esta columna del medio, ¿sí? Y en la medida que los residuos de jardín empiezan a ser más importantes, ¿sí? Porque tenemos más patio, entonces los residuos de cocina empiezan a ser una pequeña parte en relación a los de jardín, tendemos a tener composteras de tipo abierto. Por ejemplo, acá la última torta nos muestra que hay una relación de 3:1 entre los residuos de jardín y de cocina. O sea, los de cocina pasan a ser una pequeña parte de lo que introducimos en la compostera. Pero también hay situaciones que tal vez no se ven en la localidad de ustedes, pero sí, por ejemplo, en zonas más densamente pobladas, donde empieza a escasear la jardinería o los espacios verdes, y nos encontramos con viviendas donde
digamos, básicamente dominan los residuos de cocina, no hay residuos de jardín o hay muy poquitos. Entonces nos encontramos con composteras de tipo cerrada, donde ya es recomendable que intervengan las lombrices por cuestiones prácticas de aireación y de manejo del proceso. Y bueno, básicamente son composteras más chiquitas y más cerradas. Entonces vemos ahí en las tortas estas del lado derecho que lo verde, húmedo, es lo que domina, ¿sí? Y básicamente ahí operan las lombricomposteras. Bueno, después, una vez que tenemos decidido si vamos a ir por una compostera abierta, semiabierta o cerrada, un poco tenemos que tener en cuenta 6 aspectos para diseñarla, ¿no? Las composteras uno las puede comprar. Uno si googlea un poco encuentra una oferta interesante de compostera, pero nosotros siempre recomendamos que cada uno pueda hacerla con materiales que disponga, ¿no? Con materiales de reuso, como nos contaba Eugenio. Pero básicamente, ¿qué hace este artefacto? Genera las condiciones para que se haga, digamos, lo que se hace naturalmente se pueda hacer de una forma más rápida, controlada, sin problemas con las mascotas, sin problemas de olores que nos pueda afectar a nuestra casa o al vecino, que no se nos pudra, ¿sí? Y que se haga en un tiempo adecuado. Entonces, acá presentamos estos 6 aspectos que son temas a considerar. Una es la aislación de la lluvia y del sol directo. Si tenemos, por ejemplo, una cajita como esta abierta y de repente hay una gran lluvia en verano, nos vamos a encontrar que está todo encharcado. ¿Y eso qué hace? Cuando hay agua se produce anegamiento, no se pueden desarrollar las bacterias que trabajan con oxígeno y se produce la putrefacción. Entonces, sería una compostera que la encontraríamos con los residuos en estado de podredumbre, lo que generaría olor y otros inconvenientes. Entonces, en el verano, el efecto contrario, ¿no? Si está ubicada, por ejemplo, al sol, nos encontraríamos que también podría llegar a secarse, lo cual nos paraliza todo el proceso y nos encontramos con que la compostera no avanza y no cumple su función. Entonces, una buena tapa, siempre lo recomendamos, una buena tapa. El punto 2 son barreras físicas para el ingreso de animales que pueden ser domésticos o en zonas ruriourbanas, pueden ser comadrejas, víboras, de todo tipo, ratones. Entonces, la barrera física lo que ayuda es básicamente al ordenamiento del espacio y también a evitar que los animales ingresen. El otro aspecto es el drenaje de los lixiviados, digamos, como veíamos la clasificación que nos contaba Violeta, los de cocina, que se les denomina en su mayoría son verdes y húmedos, tienen mucha agua. Los residuos, digamos, la fruta y verdura tienen un 80% de agua, entonces esto cuando empiezan su proceso empiezan a chorrear, tienen un exceso de líquido, eso se le llama lixiviado y eso va hacia abajo. Si el agua no tiene cómo escurrir, se va a encharcar abajo, se produce anegamiento nuevamente y se empieza el proceso de putrefacción. Entonces tenemos que permitir que por abajo escurra el agua de alguna manera. O sea, básicamente no tiene que ser completamente cerrada por abajo. El cuarto punto es la aireación. La aireación significa que nos permita, si bien las lombrices, cuando tienen lombrices, pueden cumplir su parte de esta tarea, en la mayoría de los casos nosotros recomendamos que cada 15 días se haga un proceso de mantenimiento, de observación, y esto implica remover aireación, ¿no? Entonces, si hacemos algo muy incómodo, muy chiquito, o muy profundo, o muy alto, no podemos remover, o no lo vemos, y bueno, entonces básicamente la aireación es un tema tan, bueno, ¿cómo voy a usar la compostera? Tengo una palita, tengo una pala grande, tengo una horquilla, tengo un rastrillo, bueno, ¿cómo voy a remover? También es importante. El tema de la ventilación tiene que ver con que como esto es un proceso vivo y es un proceso aeróbico, o sea, donde intervienen microorganismos que respiran oxígeno, necesita haber intercambio gaseoso para que salga, por ejemplo, el dióxido de carbono que respiran las bacterias, para que entre aire fresco, ¿sí? Entonces, si hacemos algo hermético, como un termo, esto no respira,
hacia afuera, no hay intercambio gaseoso, y vamos a encontrarnos de vuelta con el tema de el desarrollo de bacterias anaeróbicas y putrefacción. Entonces, hacer cosas cerradas sí, pero no aisladas, no herméticas. Y por último, la separación por módulos. ¿Qué pasa? A diferencia de un compostaje grande, el compostaje que hacemos en casa tiene la particularidad de que todos los días generamos un poquito de residuo. Con los de jardín por ahí no pasa exactamente lo mismo, porque por ahí uno hace mantenimiento y junta pilas de residuos verdes de repente, pero con los de cocina pasa que uno todos los días va generando un puchito, todos los días o día de por medio, cuando juntó acopio en la cocina y decide sacarlo afuera. Entonces, esto que es una generación continua, tenemos que buscar de hacer algo discontinuo, y nosotros le llamamos módulo, en la industria se le llama batch. Básicamente es la modularidad. Entonces, ¿qué significa eso? Es poner punto de corte, porque si de repente esta compostera que estamos viendo fuera una sola cosa, y le echamos, nunca sabemos si lo que tenemos son residuos o compost, ¿no? Y por ahí muchas veces la gente hace compost, pero lo hace así como de manera espontánea, no genera módulos, entonces no sabe qué es exacto, sabe que está haciendo algo que es benéfico para la naturaleza, para las plantas, pero no sabe exactamente bien a dónde está llegando. Entonces, lo que se recomienda es la modularidad, que pueden ser 2 módulos o más, 2 módulos es lo mínimo, y acá vemos el porqué, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en esta compostera? Acá se ingresaron residuos, llegó un momento que se llenó el módulo de la derecha, y se decidió no tirar más residuos ahí. Ese es el día que nosotros consideramos el día 0, ¿sí? Entonces básicamente lo aireamos, lo removemos, controlamos que tenga una humedad adecuada y lo consideramos el día 0. Después Violeta nos va a contar qué pasa desde el día 0 en adelante, y como son 2 módulos tenemos el otro vacío, el de la izquierda es el que empezamos a alimentar. Entonces de repente nos vamos a encontrar con uno que está en un proceso de compostaje, y el otro que es simplemente una pila donde estamos virtiendo los residuos frescos que se van generando, que ahora nos va a explicar después Viole bien, pero básicamente donde vamos a tener que ir combinando este mix, esta receta de verdes con marrones. Y si vamos a la siguiente, esto también por ahí me parece que vale más la observación de cada compostador que esta receta que ponemos acá, pero bueno, puede ayudar un poco. Digamos, tenemos como universos distintos. ¿Qué pasa? O sea, si vemos el dibujito de la izquierda, tenemos familias que tienen hábitos más cercanos a comer comida procesada, y hay hogares donde se come más comida casera, lo que implica más consumo de frutas y verduras frescas. Esos serían como grandes extremos, ¿no? Entonces, tenemos la combinación de cómo nos alimentamos, y la otra combinación que tenemos es si tenemos o no tenemos jardín. Y eso nos va a dar, por ejemplo, si miramos la columna de la izquierda, la columna celeste, ahí tenemos como 3 grandes categorías. Primero, el de más abajo es hogares donde se genera poco residuo de cocina, pocos residuos verdes o húmedos, porque se consume poca fruta y verdura fresca. Y más arriba, por ejemplo, el tercero, donde es un hogar donde se consume mucha fruta y verdura fresca que genera residuos, cáscaras de todo tipo. Entonces, y después acá arriba vemos las distintas tortas donde, por ejemplo, la primera torta a la izquierda domina lo verde, que se acuerdan que eran los residuos de cocina, y hay poquito residuo de jardín. Y más hacia la derecha es una situación en la que los residuos de cocina son muy poquito en comparación
con los residuos de jardín. Entonces, por ejemplo, si nos vamos dentro de la tabla abajo a la izquierda, por ejemplo, este dice 15. ¿Qué significa este 15? Son litros de compostera por persona. ¿Qué son 15? Bueno, para redondear, tal vez un balde de pintura de 20 litros es más o menos cercano a eso, entonces tendríamos que pensar que si una familia tuviera 4 miembros, tendríamos que tener una compostera del tamaño de 4 baldes de pintura. ¿Qué sería? Sería una situación en la que se consumirían pocas frutas y verduras frescas y además no tendríamos jardín, ¿sí? Estaríamos hablando de una casa con un pequeño patio de luz o algo así, donde tendría muy pocos residuos de jardín. Y en el otro extremo tendríamos, por ejemplo, arriba a la derecha, una situación en la que sería una familia que consume mucha fruta y verdura fresca y además tiene un jardín importante. Entonces nos encontramos, por ejemplo, este valor de arriba a la derecha de 240 litros por persona, quiere decir que cada persona tendría que tener al menos un tacho de aceite de 200 litros, algo así más o menos por persona. O sea, si fuesen 4, tendríamos que tener una compostera de 4 veces ese tamaño, o 4 tachos de aceite, digamos. Y si ya estamos superando esos tamaños, es decir, esa cantidad de residuos, ya pasamos a hablar de sistemas completamente abiertos, donde nos manejamos con pilas directamente, ¿sí? O sea, se supone que ya el patio o el jardín que tenemos es importante, entonces vamos a disponer de superficie para tener una compostera de tipo abierta que la vamos a manejar no con artefactos así de contención, sino directamente con sistemas abiertos de pilas. Y bueno, otro de los elementos a considerar es la ubicación. Digamos, acá tenemos como 3 situaciones que se repiten un poco las tipologías que veíamos antes. La de la izquierda es una compostera de tipo cerrada que está en un balcón o en una galería, donde ahí es una familia chica, tal vez sean 2 personas, que no tienen prácticamente residuos de jardín, o son muy poquitos. Sí, y seguramente allí haya lombrices por la forma y el tamaño que tiene. En la derecha encontramos una compostera intermedia, tipo corralito, esta le está faltando la tapa, pero sería una compostera intermedia, y la del medio una compostera del tipo abierta, donde también acá vemos que está bien implementada la modularidad, ¿sí? Se pueden ver situaciones de distintos niveles de avance del compostaje. En el de la izquierda, la primera pila vemos como residuos frescos, y en las otras 2 vemos residuos ya más cercanos a ser compost. Si ven la de la izquierda, también está separada por módulos, tiene 2 módulos, ¿sí? Bueno, y acá lo que es importante es considerar el tema de la sombra, ¿no? También es recomendable si vamos a manejar sistemas así semicerrados, donde seguramente tengamos lombrices, y las lombrices se desarrollan, son fotofóbicas, o sea, no se desarrollan donde hay luz, entonces la sombra va a ayudar a que las lombrices se sientan más cómodas, se desarrollen mejor, un lugar donde tengamos sombra, sobre todo en verano. Y bueno, por último, el tema de la interfase entre la compostera y lo que generamos, ¿no? O sea, no vamos a tener la compostera dentro de la cocina, aunque existen en el extremo, hay propuestas de ese tipo, que son tipo electrodomésticos. En el caso nuestro es probable que no tengamos algo así, vamos a manejarnos con una compostera en el patio, entonces vamos a tener que juntarlo en la cocina. Y los residuos de cocina son húmedos, a veces en el verano se encuentra la mosquita de la fruta, que es bastante molesta, a veces chorrean, entonces tenemos que tener cosas del tipo hermética. Las más prácticas son, por ejemplo, los que vemos a la derecha, que son como tachitos de helado, esos son los típicos, ¿no? Son los más prácticos, son fáciles de lavar, de enjuagar, podemos inclusive higienizar con agua el tachito cada vez que lo vaciamos a la compostera, y aprovechamos para regarlo a la compostera. También tenemos otros tipos así metálicos o vidrio, también está bien.
Y los residuos de jardín también los vamos a tener que acopiar. Después Viole nos va a contar un poco esto de las proporciones, cómo ir dosificando, pero digamos que tenemos situaciones en el verano que cortamos el pasto y de repente nos encontramos con pilas de césped, o en el otoño donde tenemos pilas de hojas secas. Las hojas secas también las tenemos que acopiar porque no podemos darle de comer a la compostera todo junto porque se nos va a empachar. Entonces, las tenemos que acopiar. Podemos, digamos, si somos muy estrictos con el espacio, podemos tener cosas más cerradas, como las que se ven ahí, o podemos tener cosas un poco más abiertas, espontáneas, como las que vemos a la derecha. Cualquier modelo está bien. Lo que sí tenemos que tener en claro es que tenemos que acopiar, tanto lo de cocina, no recomendamos más de 3 días, un tachito de entre 2 y 5 litros, para los de cocina, para que no tengamos que ir a cada rato a la compostera. Y bueno, los de jardín nos va entrenando el ojo de qué tamaño de acopio uno necesita. Bueno, y le doy lugar a Viole que siga con el proceso de compostaje. Bueno, sí, acá ya vamos como cerrando la presentación para dar lugar a las preguntas, que sería lo más rico de esta charla. Pero vamos a sintetizar entonces, a partir de lo que presentó Guillermo, cuáles son las claves a tener en cuenta sí o sí para lograr un buen compost, un compost de calidad agrícola. Las proporciones, ¿sí? Mirando al revés el tema, los residuos de jardín se pueden compostar solos, no tienen ningún inconveniente, ni metales pesados, ni alto contenido de sales, ni alto contenido de humedad. Entonces, si nosotros tenemos residuos de jardín, porque tenemos un jardín grande con árboles, hojas, césped, podemos hacer pilas de compost, como dijo Guillermo, parvas en algún rincón, sin grandes cuidados, y vamos a lograr en el tiempo un compost de calidad. Existen algunas herramientas para trozar y reducir el tamaño de los restos de poda, principalmente las ramitas, que son chipeadoras, trituradores de ramas. La Municipalidad de Juárez-Selman tiene una. Si se quieren acercar al Parque Agroecológico y conocer, ahí pueden ver cómo se procesan las ramas. Bueno, a nivel domiciliario también se puede tener y se lo incorpora al resto de hojas de césped que tal cual se genera, se puede emparvar, poner en esa pila y mezclar y compostar. Pero cuando tenemos, como dijo Guillermo, residuos de la cocina y poco residuo de jardín, siempre vamos a estar buscando que ese residuo de la cocina sea compostado de la mejor manera posible. Es decir, de manera aeróbica, con aire. ¿A través de qué? De la incorporación de lo que uno tenga de residuos de jardín para darle estructura. Las ramitas trituradas son un muy buen estructurante. Esas ramitas al final del proceso de compostaje de un tiempo de 4 a 6 meses no van a estar descompuestas, van a seguir siendo ramitas de poda, ¿sí? Restos de poda. Entonces ese material vuelve a poder estar disponible en un proceso de compostaje nuevo para darle estructura a esa masa de residuos. Las hojas de los árboles, que pierden las hojas en invierno, son el resto seco y marrón, ideal para mezclar con el residuo de la cocina. Ese resto le va a dar una estructura, pero a su vez se va a transformar, se va a descomponer a lo largo de ese proceso de compostaje de 4 a 6 meses. Entonces va a mejorar algo que está implícito en estas proporciones de residuos, que es la relación carbono-nitrógeno. Cuando decimos residuos secos y marrones, estamos hablando del carbono disponible en la materia orgánica, y cuando estamos hablando de restos húmedos y verdes, estamos hablando del nitrógeno disponible. Bueno, en una mezcla, en una proporción de una parte de residuos de cocina por 2 partes de residuos de jardín, es la ideal para lograr esa buena relación carbono-nitrógeno
absorbe el exceso de humedad que tiene el residuo de la cocina, regular las sales, la presencia de sales que están presentes en los residuos de la cocina y que le bajan la calidad al compost final y que pierde calidad agrícola porque hay presencia de sustancias fitotóxicas en el compost final. Bueno, con esa relación, una parte de cocina, 2 de jardín, logramos regular ese tema. Lo de los patógenos, bueno, ahí no lo nombramos porque hacemos foco en qué sí va en la compostera. Lo que no va es muy sencillo. Para no tener patógenos en un compost, nosotros lo hemos estudiado, hemos hecho análisis de laboratorio y bueno, dejando fuera las heces de las mascotas, estamos en condiciones de tener un compost libre de patógenos. Luego, dejando fuera los restos de comida elaborada, ¿sí? Toda aquella comida que pasó por un proceso de elaboración, donde se le añadió sal principalmente, si lo dejamos fuera de la compostera, logramos disminuir muchísimo la presencia de sales. Si bien los restos de frutas y verduras tienen sales en su composición, no es lo mismo que agregar restos de comida elaborada. Entonces, las heces de nuestras mascotas y los restos de comida elaborada los dejamos fuera de la compostera. Y en esas proporciones, de 2 partes de jardín, principalmente nos referimos a los restos de las hojas secas, estaríamos logrando una proporción ideal. El resto de las proporciones sí nos van a dar un compost en el tiempo, pero podemos tener algo de sustancias fitotóxicas que nos haga tener que regular, tener una pequeña restricción en su uso. No lo podemos usar ilimitadamente, sino que vamos a tener que darle un límite en la dosis y una mezcla con otro sustrato. En segundo lugar, lo del manejo, lo de la modularidad que dijo Guillermo, muy importante, siempre, ya sea que tengamos una compostera abierta, semicerrada o cerrada, siempre tener mínimo 2 módulos, 2 tachos, 2 cajones, 2 pilas, si es un compostaje abierto, 2 pilas, para lograr la estabilidad del residuo. Vamos a tener todo el residuo, dijimos que difícilmente tengamos una etapa termófila con actividad microbiana de altas temperaturas, difícilmente, salvo que tengamos mucho residuo de jardín y hagamos parvas, pilas de compostaje abierto muy grandes, pero vamos a tener una actividad microbiana en una etapa mesófila, que con el tiempo esa actividad mesófila va a ir madurando. Vamos a tener un compost maduro a lo largo del tiempo. Entonces, la modularidad nos va a permitir eso, que haya residuos todos en una etapa de compostaje similar. Diariamente vamos incorporando residuos hasta que un día decimos, bueno, este módulo lo cerramos acá y arranco con mi otro módulo. Ese módulo ingresa a la etapa de maduración y el otro módulo ingresa a la etapa de vertido, donde se empieza a conformar esa pila de compost que después la vamos a dejar madurar. Cuando la vamos conformando, esas proporciones que dijimos de residuos de cocina y jardín, o que le decimos verdes y húmedos y secos de marrones, los vamos disponiendo en capas. Ese módulo se va armando en capas, arrancando por los residuos siempre en la base de las composteras, por más que sean composteras que están sobre el piso, las composteras abiertas que están sobre el suelo, siempre arrancamos con los restos secos y marrones para absorber el exceso de los lixiviados, y ahí vamos armando como si fueran capas, un sándwich, donde vamos poniendo, cubriendo siempre el residuo de la cocina con el residuo del jardín. De esta manera cubrimos la fracción que es putrescible, que tiene humedad, que atrae a los distintos insectos, roedores, que puedan llegar a un compostador. Y vamos armando así capas. En el momento que decimos este módulo está completo, ¿qué puede ser? Porque se llenó realmente la capacidad del módulo o porque dijimos, este es mi corte. Un corte puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses.
pero lo ideal es que ese corte lo hagamos cada mes y medio, 2, para que el proceso de compostaje arranque. Entonces ahí lo que vamos a hacer, esas capas que armamos, las mezclamos todas con una horquilla, sería lo ideal, y le controlamos la humedad. Normalmente en esas relaciones de 2 partes de jardín por una de cocina, tenemos buen contenido de humedad. Y lo dejamos que arranque ese proceso, que se inicie ese proceso de compostaje, empezando a vertir los residuos en el otro módulo. En el tercer momento, donde ustedes pueden ver el tiempo de compostaje, se va viendo mes a mes cómo ese material se va transformando en algo que parece suelo. Al final del proceso, no reconozco los materiales que le dieron origen y toma un color amarronado, con un olor a tierra mojada. Ese es una observación visual, organoléptica, que me va diciendo, sí, este compost está siendo un compost estable y maduro. Pero como el manejo en una compostera domiciliaria no es como en un compostaje industrial o un compostaje a escala, donde hay control de temperatura, donde hay un volteo frecuente, nosotros decimos que si logramos ese módulo que está cerrado y que se mezclaron los materiales y se regaron, si logramos hacerle un control a través de una remoción con una horquilla semanal para ir viendo que no haya zonas con exceso de humedad, zonas muy secas, entonces el proceso no se detenga, no se desacelere, a los 6 meses vamos a lograr un compost estable y maduro. Estable y maduro siempre y cuando hayamos respetado las proporciones de residuos, lo que no tenemos que poner. Es un tiempo considerable para tener garantías de un buen compost de calidad agrícola. Y parece mucho tiempo, ¿no? Ustedes dirán, uy, tengo que esperar 6 meses hasta que le pueda dar un uso. Como el residuo de la cocina se genera todos los días, el residuo del jardín se acopia de manera estacional. Acá estamos hablando de que el ideal son las hojas, entonces las acopiamos en el otoño y las tenemos disponibles para el resto del año, para ir incorporándole a los residuos de la cocina. Los primeros 6 meses, cuando arranquemos a compostar, van a ser muy largos, pero a partir de ahí es un proceso continuo que no se detiene. Siempre vamos a tener residuo de la cocina, siempre vamos a tener residuo del jardín, entonces cada 6 meses vamos a obtener un compost de calidad agrícola que le vamos a poder dar un uso en nuestros jardines. Podemos decir, si arrancamos en el verano, o entrado el otoño, en la primavera vamos a tener ese primer lote de compost que le podemos dar un uso para preparar el suelo para la temporada primavera-verano, por ejemplo. Y ese podría ser una cadencia, un tiempo que yo le vaya dando a mis módulos, a mi apertura y mi cierre de módulos. Y bueno, y por último, en la última filmina, el uso, ¿cómo lo usamos? ¿Podés, Guillermo, pasar? Eso, perfecto. Entonces, ¿cómo le vamos a dar un uso? Si nosotros logramos tener esas proporciones ideales de 2 partes de jardín por una de cocina, este compost que logremos se va a poder usar sin restricción de uso a una dosis elevada. Eso quiere decir 5 kilos por metro cuadrado sería una dosis apropiada para lograr mejorar las condiciones físico-químicas del suelo y biológicas, aportar actividad microbiana en el suelo, porque estamos aportando materia orgánica. Y ese aporte nosotros lo podemos hacer antes de la temporada de producción, lo podemos hacer también localizado al trasplante, lo podemos hacer también en la preparación de los sustratos, cuando hacemos una preparación de un germinador para la producción de plantines. En sustrato para contenedores, aún
cuando tenemos un compost de primera calidad, sin restricción de uso, podemos en la mezcla del sustrato utilizar hasta un 25% del volumen con ese compost y el resto otros materiales. Ya cuando estamos partiendo de una proporción menor a la relación 2 partes de jardín por 1 de cocina en volumen, siempre estamos hablando en volumen, reducimos un poco la dosis que utilizamos para cuidarnos de la presencia de sustancias fitotóxicas que podrían haber quedado en ese compost. Principalmente, como les digo, si hemos separado todo aquello que puede ser patógeno, bueno, principalmente, como dijimos, dejar fuera las heces de las mascotas y aquello que puede tener alto contenido de sales, como son los restos de comida elaborada, en una relación, en una parte de cocina con una parte de jardín, la presencia de sales va a ser mínima. Entonces, utilizar 1 kilo de compost por metro cuadrado sería una buena dosis que no nos generaría ningún tipo de inconveniente. Y después su uso en sustrato para contenedores a una relación del 10% mezclado con otros materiales sería una dosis apropiada. Bueno, eso sería un poco resumidamente esto de paso a paso, de qué tenemos que considerar a lo largo del proceso de compostaje hasta su uso, su aprovechamiento, porque estamos hablando de que si bien buscamos resolver un problema de generación de residuos orgánicos, ese producto que logramos, ese compost estable y maduro, le damos un aprovechamiento. Entonces, la calidad es algo importante. No sé si quieren abrir a preguntas. Bueno, gracias Violeta, gracias Guille, gracias Eugenio. Abrimos el bloquecito de algunas consultas que quieran hacer. Lo podemos hacer por chat o habilitan el micrófono y vamos haciendo la consulta, así es dinámico y aprovechemos que tenemos estas 3 personas muy capacitadas que vienen trabajando desde hace mucho tiempo y para que nos saquen las dudas. Ahí nos consultaban sobre las cenizas, si es recomendable tirarle cenizas, dice Ceci. Sí, la ceniza es la parte mineral de la materia orgánica, es lo que queda después de que el carbono se liberó por la combustión. Entonces la ceniza no va a ser un residuo que va a someterse a la actividad microbiana, no la incorporamos en el proceso de compostaje, la podemos incorporar en pequeñas dosis, al final, cuando ya tenemos un material estable y maduro, en pequeñas dosis, porque, bueno, las cenizas tienen alto contenido, son minerales, entonces, en algunos casos podemos estar elevando el pH, por ejemplo. Así que siempre en dosis pequeñas, son ricas en potasio, en fósforo, son macronutrientes que sí lo van a poder aprovechar las plantas, pero en pequeñas dosis. Janina pregunta si se puede agregar tierra. Entiendo que es parecido a lo que comentabas de las cenizas. Sí, también la tierra, el suelo, la tierra ya es un material muy maduro, entonces no se va a someter tampoco a la acción de microorganismos en el proceso de descomposición, tiene una actividad microbiana diferente, es más, puede desacelerar un proceso de compostaje, en algunos casos se lo usa como de emergencia para cubrir una compostera que no ha sido manejada correctamente en la aireación, entonces la masa de residuos está
está compactada, hay anaerobiosis, putrefacción, entonces se lo usa como emergencia para cubrir ese residuo. Pero nosotros siempre decimos, lo ideal en esos casos es agregar material estructurante, principalmente ramitas, todo aquello que se tamizó en un proceso final de compostaje y que es material grueso, ahí aparecen carozos de algunas frutas, o también los marlos de los choclos pueden aparecer, y bueno, todo ese material estructurante se lo incorporamos en esos momentos en el que el material está escaso de aireación o con exceso de humedad. Eso es lo ideal. La tierra no es necesaria en un proceso de compostaje. Viole, tenemos varias preguntitas, así que te voy haciendo y si podemos vamos contestando por ahí más cortito. ¿Lombrices de qué tipo, qué cantidad? Pregunta Ali. ¿Continúo yo entonces? Cuando quieran también, Guille, Eugenio. Dale vos, dale tranquilo. Bueno, nosotros utilizamos la lombriz californiana, la Escherichia foetida, la que es de uso más común en la lombricultura. Y bueno, normalmente se recomienda una dosis mínima. En realidad se puede arrancar con un núcleo muy pequeño, ¿sí? Una lombriz come aproximadamente su peso en un día, entonces la dosis que podemos arrancar puede ser muy pequeña, ¿sí? A medida que se va reproduciendo este núcleo de lombrices, pasados los 3 meses, podemos triplicar su cantidad. Entonces, aproximadamente, con un núcleo de lombrices de un kilogramo, podríamos cubrir la necesidad de una familia tipo, una generación tipo de 1 kilo, 1,5 kilos de generación de residuos orgánicos por día, ¿sí? Como para arrancar un proceso de compostaje. Luego, pasados los 3 meses, ese núcleo va a haber que dividirlo para no sobrepasar la población de lombrices, porque la generación de residuos en un hogar es siempre la misma. También las lombrices van regulando su multiplicación según la disponibilidad de alimento, pero bueno, se empiezan a estresar también. No, o sea, como comentario así cortito y al pie, es que lo importante es disponer de un pequeño núcleo de lombrices, se reproducen rapidísimo si tienen las condiciones, entonces no hace falta grande cantidad de lombrices, poquito, y en realidad darle las condiciones adecuadas, que es la humedad básicamente y un alimento más asociado a los residuos verdes y de cocina. La lombriz come por succión. También puede estar la lombriz de tierra, que esa en realidad entra después, casi al final del proceso, pero si uno tiene muchos residuos de cocina, la que conviene es la lombriz californiana, no hace falta grandes cantidades para empezar, y eso por lo general es así como que uno le pide a un vecino, o el municipio si tiene el lombricario puede distribuir pequeños núcleos, y dándole las condiciones se reproducen rápido y ya tenemos lo que necesitamos. Le paso otra pregunta. Valeria pregunta, cuando incluimos resto de poda, pero están verdes aún, ¿eso cuenta como si fuera un resto de cocina? Bueno, ahí voy yo. No. Los restos de poda, bueno, cuando se hace una selección, dependiendo si es una especie arbórea con hojas caducifolias o perennes, bueno, hay veces vamos a tener las hojas presentes en ese chipeo y hay veces que no. En el caso de tener la presencia de hojas, sí, estamos agregando material
con un contenido de carbono menor, sería como el caso de cuando decimos incorporamos restos de hojas en la relación 1-2, pero principalmente es material carbonado, por más que en ese momento que yo los chipié y lo incorporé, se encuentre verde. No sería el caso del césped. El césped siempre se asimila a un residuo de cocina, tiene una relación carbono-nitrógeno menor. Ok, perfecto. Alicia nos pregunta si un compost realizado con hojas de eucaliptos tiene buenas propiedades o es muy pobre. No, nosotros no hemos hecho ese tipo de experiencias de trabajar con materiales de manera individuales, no en mezcla, porque bueno, son residuos domiciliarios en general, están mezclados, no es una planta de compostaje de escala industrial, entonces no tenemos un tipo de residuo, siempre caracterizamos los residuos de jardín en general, los restos de hoja en general, los restos de poda en general, no hemos hecho ese tipo de estudios. Ahí yo leo una pregunta y dice, ¿se puede colocar cualquier cantidad de cáscaras de cítricos? Nuevamente, no trabajamos con residuos agroindustriales, no es una juguera de cítricos, sí es cierto, hay más generación de cítricos en una etapa del año, pero como el vertido es diario, se va dando una mezcla en esa parva, en ese módulo, bastante diversa. Entonces no hay problema de incorporar cualquier resto de frutas y verduras, crudas o cocidas, en las proporciones que haya en el domicilio. Y lo mismo con los restos de jardinería, todos en mezcla. Siempre es mejor tenerlos acopiados, los restos de jardín, mezclados para darle diversidad, el césped con las hojas, los restos de ramita, todo lo que se va generando a lo largo de las estaciones en un lugar, mejor que esté cubierto de la lluvia para que podamos regular el alto contenido de humedad de los residuos de cocina. Pero acá estamos trabajando con materiales diversos. Esa es la característica del compostaje domiciliario y es lo que lo diferencia a un compostaje industrial. Perfecto. Micaela pregunta si se puede agregar excremento de animales herbívoros. ¿Sigo nomás, Guille, Eugenio? ¿Sí? Me parece que tenés la posta de bandera verde total, ¿eh? Dale, sí, animales de granja, siempre recomendamos a escala domiciliaria, como nuevamente repito, no es garantía que tengamos una etapa termófila, no la estamos midiendo, no estamos midiendo temperatura. Cuando digo etapa termófila no lo aclaré, pero son temperaturas por encima de los 45 grados que empiezan a actuar para higienizar el material. Entonces, animales de granja, ¿sí? Guanos de gallina, guanos de conejos, ovejas, cabras, lo que tengan, sí, no hay problema. No les recomendamos que vayan y busquen guanos, residuos pecuarios de animales de sistema de producción intensiva, confinada, porque ahí sí hay, más riesgo de presencia de algunos patógenos que pueden ser dañinos para las personas, ¿no? Para nuestra salud. Muy bien. María Paula pregunta, quería consultar con los módulos, ¿cuál sería el tiempo mínimo esperado para los recambios? Por ejemplo, en mi casa tengo 3 módulos, pero son pequeños y se llenan 1 por semana. Guille, ¿quieres responder? Sí, no, me parece que eso tiene que ver mucho con la experiencia de cada uno. Si se le llena tan rápido, es muy chiquita la compostera. Básicamente lo que hay que hacer es agrandarla. Y no sé, el tema es que si uno tiene módulos muy chiquitos se lo va a pasar renegando, digamos. Entonces debería hacer pilas un poco más grandes, digamos, no tan grandes que te quede una parra de 1 metro que después no puedas remover. Eso es medio intuitivo, pero nosotros hablamos de pilas de 50 centímetros de altura, eso es un tamaño, digamos, razonable. Si se te llena muy rápido es porque
digamos, es muy chiquita, entonces hay que buscar agrandarlo un poco el módulo y a lo mejor eso, digamos. Pero pueden ser, no sé, 2 meses, 3 meses. No importa tanto cuánto tiempo uno tarda en completarlo, digamos. Si uno tiene ganas de trabajar y renegar más, puede hacer módulos chiquitos y una gran cantidad. Por lo general uno le gusta trabajar en esta cosa, pero no una gran dedicación. Entonces, eso, tratar de hacer pilas de 50 centímetros. Eso después se va achicando, ¿no? Eso también no lo dijimos, pero el compost se achica a 1/3 más o menos del volumen de residuos que incorporamos. Entonces, hacer una pila de 50 centímetros de residuos, vamos a encontrar que después se achicó a 1/3 y es mucho menos la cantidad. Entonces, bueno, lo que recomendaríamos es eso, que agranden un poquito cada uno de los módulos para llenarlo, no sé, si se está llenando tan rápido, por lo menos tengan 1 mes, 2 meses tirando en ese módulo, ¿sí? Algo así. Igual eso Muy es bueno. no es tan reglado, eso es experiencia, es observación de cada uno. Perfecto. Elena pregunta, ¿por qué cuando hago compost brotan las semillas? Y le sumo si al compostaje se le puede agregar viruta o aserrín de carpintería de Verónica. Bueno, para distribuir un poco la palabra ahí, lo de que crecen las plantas y brotan las semillas, es por esto que nos decía Viole, que como es un compost frío el que hacemos, no levanta temperatura, entonces las plantas pueden prosperar, digamos, si no son muy sensibles a este compost que todavía no está maduro, crecen las semillas, tienen humedad, tienen oscuridad, por ahí nos demoramos en remover y bueno, naturalmente van a crecer las plantitas, no todas, seguro las que sean más fuertes se adapten mejor, pero van a crecer por esto, que es un compost que es frío, digamos, y más si no lo tendemos con regularidad, así cada una semana, cada 15 días, lo dejamos, cuando volvemos vemos que han crecido plantas, ¿no? Sobre todo cuando hace calor. Y lo de la serrín y viruta, sí, perfecto, digamos, serían como marrones, digamos, ¿no? O sea, que ayudaría al balance de verdes y marrones, así que perfecto, que no sea viruta de madera tratada químicamente, si es madera natural, digamos, que no esté con químicos, está perfecto, está buenísimo, digamos. Ayuda a secar también. Muy bien. Sí, Claudia, un pequeño sí. detalle respecto, que no lo dijimos, a la presencia de semillas. En la compostera hay semillas que a lo mejor son de hortícolas que vienen de la cocina, que por ahí no es un problema e incluso le queremos dar un uso, pero hay semillas que aparecen en las composteras, por esto que no tienen tapa termófila, que no son deseables después donde las vamos a aplicar, que le decimos las semillas de malezas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando incorporamos restos de jardín de especies que no queremos que después se multipliquen en el lugar donde vamos a aplicar el compost, ser cuidadosos que no estén semilladas. Podemos cortar algunas malezas en la etapa de floración o un poco antes, porque la floración y la fructificación en las malezas es desuniforme, incorporarlas en ese momento a la compostera o a la pila de residuos de jardín que estoy acopiando para mezclar en su momento. Bien, perfecto. Mica pregunta dónde conseguimos lombrices y Janina amplía la pregunta que había hecho con lo respecto de la tierra, si podía agregar tierra junto con las californianas para acelerar el proceso de compostaje. Respecto a lo de las lombrices, le podemos dar a Martín o a Matías, digamos, yo creo que si el municipio tiene el lombricario, me parece que a través del parque agroecológico sería la mejor vía. Eso ya tiene que ver con una organización comunitaria, digamos, siempre pedirle al vecino es lo mejor. De cualquier manera, nosotros tenemos algunos referentes también del sector privado que se les puede pedir, digamos, comprar y después multiplicar. No es tan importante comprar como saber atender las lombrices que después se multiplican, pero sí, siempre hace falta poder tener algunos primeros núcleos, así que también a través de Martín o Matías podemos facilitarles contactos para que les puedan vender núcleos de lombrices, y si no, es organizarse a través del parque agroecológico para abastecerse de ahí, ¿no? La pregunta de la cantidad de cáscara de cítrico, me parece que sí, por ahí el temor es el tema de que atraen hormigas, ¿no? Eso me parece que eso se regula un poco con la humedad,
pues, digamos, si hay mucho cítrico puede atraer hormiga, entonces tenemos que dar garantía de regar para que no se nos llene de hormiga la compostera, porque si nos llena de hormiga y se nos arma un hormiguero abajo, vamos a tener que desarmarla, llevarla a otro lado. Pero bueno, si es lo que generamos, digamos, como dice Violen, no somos una fábrica de jugo, así que tampoco vamos a generar toneladas, digamos. Tendría que ir todo ahí, digamos. Hay una cosa, digamos, que me parece que lo que más vale es la observación de cada uno, ¿no? Entonces, mirar qué pasa en la compostera, no solamente, ya no es un tachito de basura, digamos, es un proceso vivo, entonces estar atento, es interesante, ¿no? ¿Qué va pasando? Y eso vale también mucho más que por ahí las recomendaciones teóricas, pero en general no hay limitaciones para los cítricos, para las cáscaras. Bien. Y lo de tierra, lo de la tierra se puede, digamos, pero la tierra es como una forma de enmendar, digamos, si se nos pudrió, se nos llenó de agua, si hay mucha mosquita en la fruta, bueno, tapo con un poco de tierra, digamos, pero no, la tierra ya está, digamos, no sé, la tierra o es compost digamos, o es material mineral, pero no necesita tierra, digamos, puedo poner un poquito de tierra para que las lombrices arranquen y que no tengan ese shock de encontrarse directamente con residuos que no conocen. Entonces pongo lombrices con un poquito de suelo, de tierra, de donde vienen, nada más. Pero no hay que echarle tierra para que se dé el proceso de composta. El proceso se va a dar igual, digamos. La tierra la podemos usar como un salvataje si se nos llenó si tiene exceso de humedad, entonces, o si queremos taparla por arriba para que no haya mosquita en la fruta o algo de eso, digamos. Guille, con respecto al exceso de humedad, Graciela pregunta si puede estabilizar el compost con cartón de huevo. Sí, se puede. Lo que recomendamos siempre es que lo que se pueda reciclar, mejor que vaya a reciclaje. O sea, el papel, hacer papel o cartón tiene un alto impacto ambiental, entonces tirarlo a la compostera es un desperdicio, la verdad. O sea, está bueno si tenemos papel o cartón sucio, por ejemplo, de una caja de pizza, de un rollo de cocina que está en malas condiciones y no se puede reciclar, lo metemos a la compostera, está perfecto, nos aporta, sería como un residuo marrón, aparte nos ayuda a secar si hay exceso de humedad. Pero no tirar el cartón a la compostera porque eso tiene que reciclarse, digamos. Lo mejor que podemos hacer es reciclarlo, o si no lo compramos al cartón o no lo traemos a casa, mejor todavía. Bien, Vicky pregunta si podemos regar el compost. Entiendo que sí. Sí, regarlo sí, es intuitivo ahí. Dios siempre cuenta la técnica, agarramos, es media, no sé si asquerosa, pero o por ahí no tenemos que animar, o con un guante, mejor obvio, porque por el tema del bicho, pero digo, agarrar un puñado del residuo y apretarlo. Si chorrea agua es porque está cargada de humedad, digamos, y si se nos abrimos la mano y se nos cae todo el residuo es porque está muy seco, entonces tiene que ser una cosa intermedia, eso es muy a ojo. Si la tenemos tapada, ese balance hídrico va a estar mucho más regulado y no hace falta regarla tanto. Si es un sistema abierto y una pila chiquita, se nos va a secar a cada rato y la vamos a tener que estar regando. Eso es el ojo entrenado de cada uno, ¿no? Pero tiene que tener humedad para que prospere, digamos. Bueno, acá tengo una pregunta que me había salteado, que es ¿hasta qué temperatura debe aumentar el compostaje para lograr la higienización de organismos patógenos de Silvia? No, hay que olvidarse, el compost de casa es un compost frío, entonces no va a haber sanitización, porque, o sea, nosotros trabajamos con esa idea de que tenemos compost frío y que no le metamos cosas que nos pongan en riesgo, digamos. Porque si queremos sanitizar ya entramos en procesos de industriales donde tenemos que garantizar temperatura por arriba de los 50 grados varios días, para que se haga el proceso de pasteurización, que es donde hay temperatura suficiente para matar los bichos que pueden ser malos. Entonces, asumimos de que el compost de casa es un compost frío, un compost que no va a haber sanitización, entonces no pongamos cosas que nos pongan en riesgo. Muy bien. Ceci pregunta o comenta que tiene 2 árboles siempre verdes y hablaba sobre las semillas. Entiendo que es lo que habías comentado, Guille, antes, si queremos o no queremos que esas semillas después prosperen en el lugar donde depositemos el compost. Después tenemos, Pipi había comentado cómo se da cuenta para agregarle agua o humedad, que lo comentamos recién, lo respondieron recién.
Adriana pregunta cómo se puede hacer la compostera en zanjas. Ujú. Sí, la compostera en zanjas es un tipo de compostera abierta en pozo, básicamente. Se recomienda para lugares muy secos, donde queremos mantener la humedad, y esas zanjas tienen que estar cubiertas bueno, son lugares muy secos, posiblemente llueve muy poco, pero en el momento que llueva, no se va a poder controlar la humedad, y también para controlar el ingreso de animales, de roedores. Siempre es bueno que las composteras tengan una tapa, entonces la zanja que esté cubierta con una chapa, con un material, una lona gruesa, puesta de alguna manera que permita también el ingreso y la salida de los gases, el ingreso de aire y la salida de los gases, pero sí, con cobertura. Una zanja con cobertura. Perfecto. Beatriz nos dice que cuando hace el compost en tierra, ¿también debe mezclar con pala o rastrillo cada 15 días o puede seguir tirando hasta arriba y tapar? No sé qué significa cuando lo hace con tierra, o sea, el compost no se debería tirar tierra, digamos. Entiendo que es sobre la tierra. Sobre la tierra. Lo de acopio, digamos. Ahí está. Bueno, si hacemos en pila y tenemos un patio grande, podemos jugar con eso, digamos. O sea, si no tenemos apuro en tener compost, también no hay, a ver, o sea, esto es, si queremos hacer algo rápido, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que airear y tenemos que controlar la humedad. Ahora, si no tenemos ganas de atender mucho las composteras y tenemos un patio grande, y bueno, tenemos una pila al fondo y una vez cada 3 meses vamos, removemos, controlamos la humedad y va a estar bien. Se va a hacer más lento, se ralentiza todo, es como que va en cámara lenta. No está mal, digamos, por eso de eso depende de cada uno. No hay una regla, o sea, por ahí es más crítico cuando tenemos casas chicas donde no hay jardín y tenemos la compostera cerca de la cocina y dominan los que tienen mucha humedad y se nos pueden pudrir, entonces podemos tener problemas en la convivencia familiar o con el vecino, entonces ahí sí tenemos que atenderlo, pero si tenemos un patio grande y tenemos una pila al fondo, lo manejamos como tengamos ganas. Perfecto. Ahí nos comenta Verónica Rinaldi y María Cecilia Spiazú que las dos tienen módulos o núcleos de lombrices. Después en el grupo de WhatsApp se pueden pasar los contactos y demás. Después Elena pregunta cómo se coloca y qué cantidad de compost en las huertas pequeñas en el hogar. Por ahí repetir un poquito lo que había dicho hace un ratito Violeta. Bien, lo que yo no nombré, en realidad yo dije las dosis. Dije, si tenemos un compost sin restricción de uso, que es un compost que lo elaboramos con 2 partes de residuo de jardín y una de cocina, podemos utilizar hasta 5 kilos por metro cuadrado en una huerta. ¿Cómo lo utilizamos? Lo incorporamos, siempre lo incorporamos, ¿sí? Porque estamos incorporando materia orgánica, estamos incorporando microorganismos, entonces lo cubrimos de la acción del sol directo. Ideal es aplicarlo, armar el cantero, entonces ahí mismo lo ponemos en superficie, lo extendemos, lo mezclamos con el suelo del lugar, y bueno, y preparamos para sembrar, para trasplantar, regamos. También lo podemos aplicar localizado, ¿sí? Ahí podemos tratar si vamos a aplicarlo localizado al lado de la planta, de un plantín, no pegado a la raíz, para cualquier sustancia fitotóxica no lo afecte, a un costadito en la hilera, y manteniendo esas dosis. Siempre es bueno aplicar un tiempo antes de la siembra, porque es materia orgánica, entonces la disponibilidad de la fracción mineral de la materia orgánica es más lenta, ¿sí? La disponibilidad de los macronutrientes, sobre todo el nitrato, que es lo que la planta va a tomar, es más lenta, entonces podemos aplicarlo un poco antes, preparar el suelo y luego disponer la siembra o el trasplante. Bueno, y para ir cerrando, vamos con las últimas 2 consultas.
Una de Valeria, dice: he visto hormigas pequeñas y coloradas en mi compost, ¿cómo ahuyentarles? Uno de los baldes tiene lombrices. Y la última es: ¿cuál es el pH ideal de la compostera? Bueno, voy yo. El pH ideal, nuevamente estamos en un proceso diverso, domiciliario, no vamos a controlar ni regular el pH, sin embargo, en estas mezclas que les estamos proponiendo, hemos evaluado que el pH tiende a la neutralidad, ¿sí? Los rangos óptimos son amplios y el compost tiene un efecto tampoco que se le dice, donde el pH se va regulando hacia el final del proceso del compostaje, cercano a la neutralidad o un poco más, cuando tenemos alta presencia de frutas y verduras. Así que en esta relación 2-1, jardín, cocina, logramos buenos valores de pH. Y lo de las hormigas, bueno, sí, hay diversidad de hormigas, pero lo más importante para no tener mucha presencia de hormigas es regular el tema de la humedad, controlar la humedad. Cuando la humedad es baja, la hormiga tiene mejores condiciones para actuar, entonces con buenos contenidos de humedad no deberíamos tener problemas. Cuando aparecen con demasiada frecuencia, ya hay que revisar en la base de las composteras, sobre todo en las composteras abiertas, semiabiertas, porque puede haber un hormiguero y bueno, como dice Guillermo, va a haber que desarmar todo y cambiarse de lugar. Bueno, perfecto, entonces. Bueno, antes de despedirnos, agradecerles a nuestros profesionales. Ahí hay un montón de agradecimientos, se pueden ir viendo en el chat, y felicitaciones sobre la presentación, la exposición de cada uno. Agradecerle a todos los participantes, contarles que el ciclo de charlas por el aniversario del Parque Agroecológico continúa el próximo martes, con una charla y un tallercito sobre agroecología y soberanía alimentaria, y el martes siguiente con un tallercito de huerta agroecológica en casa. Así que bueno, muchas gracias Viole, Guille, Eugenio. Excelente la presentación, creo que quedamos todos más que contentos. Así que bueno, un placer, y espero que podamos repetir en algún otro momento, por ahí con algo más explicativo sobre algunos otros temas que quedan pendientes y que nos pueden comentar todos los que estuvieron en el taller, sobre qué les interesaría seguir aprendiendo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias Martín y gracias a todos por la escucha atenta, que la verdad que ojalá que se multipliquen los compostadores y bueno, también pensar cómo llevar esta práctica a contagiarla a otros, eso me parece que también es parte de la tarea. Y bueno, nada, que la verdad que para nosotros es gratificante también compartir esto, porque es una propuesta dentro del marco de residuos que entusiasma, que anima, por ahí nos desahucia un poco ver que el tema como que desborda y que uno no sabe por dónde entrarle, ¿no? Y bueno, de repente vemos que hay algo que podemos hacer en casa sin depender de tanta coordinación con terceros. Y bueno, ustedes, la mayoría, seguramente tienen las condiciones dadas para hacerlo tranqui, sin tanta restricción. Por ahí en lugares, digamos, más densamente poblados se pone más difícil, hay que atenderlo más, pero bueno, la mayoría de ustedes seguramente tienen condiciones para compostar y bueno, qué sé yo, es una cosa que la verdad que suma y bueno, además uno va descubriendo un montón de cosas, ¿no? O sea, va descubriendo también que puede alimentar una huerta, que va cerrando unos ciclos, que a partir del compostaje también se aprende a separar los secos reciclables. Bueno, qué sé yo, invito a un montón de cosas, así que bueno, estamos a disposición para lo que el municipio emprenda, para acompañarlo, que haga falta. Bueno, muchas gracias chicos. Un gusto. Para cerrar y bueno, dar la despedida ya, entender que somos nosotros los responsables de lo que nosotros generamos. Entonces,
Entonces, cuando tomamos un poco esa conciencia y nos damos cuenta de esto que por ahí contaba Miriam, de la cantidad de bolsas de residuos o de basura que sacamos y cómo podemos reducir, nos damos cuenta de cuánto estamos generando nosotros mismos desde nuestra casa y cuánto podemos nosotros ayudar a contrarrestar todo este efectos negativos para el planeta. Así que bueno, muchas gracias a todos por conectarse y bueno, los esperamos el martes que viene, ya va a estar habilitado el formulario para que se inscriban. Buenas tardes y nos vemos. Buenas tardes. Martín, la Chao. última, les pasamos el manual, hay un manualcito en PDF, se los compartimos por el WhatsApp para que lo tengan. Ya compartí el link yo y acá en perfecto. el chat también se compartió el link, así que está ahí. Si lo tenés ya descargado, lo pasamos por ahí también para que no lo tengan que descargar y lo completamos ahí con toda la info. Perfecto. Bueno. Gracias chicos, que estén Chao. muy bien. Adiós. Chao. Gracias.